Hola, ¿qué tal? Me da un gusto saludarte en este tu programa, Cápsula Nutri-Informativa, capítulo número 35. El tema de hoy, manejo higiénico de los alimentos. Esto lo puedes emplear para tu casa o para tu negocio. Lo que sí te quiero adelantar es que la información es lo más resumido posible y entendible para que tú puedas detectar dónde puede haber una falla en tu preparación de alimentos y entonces poder ampliar la temática, poder profundizar más para poder atender este problema en caso de que lo tengas. Te pongo un ejemplo. Yo hace algunos años di un curso, una capacitación sobre esa temática basada en el distintivo H y me tomó 3 sesiones aproximadamente, cada sesión de 3 horas, poder compartir, poder transmitir toda esta temática. Entonces es un tema muy complejo, es un tema bastante abundante. Por lo tanto, lo que yo no quiero es que te me pierdas en el video, sino que más bien trates de captar lo que puedas tener tú como alerta o que puedas ponerlo como un foco de atención para tu negocio e incluso para tu casa, ¿ok? Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Y lo primero que quiero que veas o que sepas es qué es la ETA. Y la ETA, pues son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Aquí incluye, obviamente, por las enfermedades gastrointestinales. Y todo este tipo de enfermedades, pues obviamente van a afectar a nivel turístico, porque la mayoría de los negocios de alimentos siempre habrá una persona que viene de turista y que se meta a consumir o a ingerir alguna bebida o algún alimento, ¿no? en estos negocios. Obviamente también cuando hablamos de hoteles o restaurantes ya de renombre, pues con más razón el turismo se va a ver involucrado en este tipo de problemática de lo que son las ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Pero también está incluida la población mexicana. A final de cuentas, pues es el mayor porcentaje que hará este consumo, ¿no? Es decir, los mayores comensales pues serán nuestra misma población. Y por lo tanto no tenemos que perder de vista que va a haber grupos vulnerables, como son aquellas personas ya de edad, mujeres embarazadas o personas que acaban de pasar por alguna enfermedad donde se ha visto dañado o se ha visto perjudicado su sistema inmunológico y por lo tanto van a ser más vulnerables para este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, es importante que entendamos la existencia de este tipo de enfermedades y que es transmitida por los alimentos y que es por un mal manejo, un mal control de la preparación de los mismos o incluso en una de las etapas donde se va a entregar esta materia prima. ¿Okay? Ahora bien, hay que considerar 3 puntos que yo los pongo como elementales en el inicio de esta plática que estamos teniendo, y uno de ellos es que se puede prevenir. El segundo punto es que se transmiten por cualquier alimento o bebida. Y el tercer punto es que su principal causa es la falta de higiene en la preparación de alimentos. Una vez dicho esto, entonces podemos resumir o podemos tratar de entender cuáles son las consecuencias de la ETA. Y una de ellas es infecciones. Todo alimento que contenga un microbio, por ejemplo, hablemos de salmonela, hablemos de cólera, o que contenga huevecillos, parásitos vivos viviendo en este alimento, o que este alimento sea su hábitat, pues claro que va a ser un foco de infección para cualquier persona. El otro punto, la otra consecuencia de la ETA son las intoxicaciones. Es decir, a través de los alimentos también podemos tener una intoxicación. ¿Y cómo se da una intoxicación? Bueno, pues se da
consumiendo la toxina, que no son más que las sustancias dañinas que desecha un microbio en el alimento. Incluso aquí podemos tocar el tema de venenos en algunas plantas o animales que lo contienen por naturaleza y que si no tenemos el manejo adecuado de ellos, vamos a provocar una intoxicación en nuestros comensales o en nosotros mismos. Entonces, son 2 puntos o 2 consecuencias que quiero que visualices: infecciones e intoxicaciones. Para seguir entendiendo mejor este tema, es muy importante que tú entiendas que no es lo mismo un alimento contaminado y un alimento descompuesto. Son 2 cosas diferentes. Un alimento contaminado es aquel que ya tiene el microbio o el microorganismo que vive en él y que generalmente no hay una alteración en el olor, en el sabor o en la textura del alimento, por lo tanto es difícil detectar a simple vista. Esto lo vamos a detectar con algún microscopio, con la ayuda de algún microscopio. Entonces nosotros a simple vista no lo vamos a detectar. En cambio, un alimento descompuesto, aquí sí ya tenemos una alteración en el sabor, en el olor, en la apariencia, y es muy fácil de detectar y por lo tanto es más fácil que nosotros lo podamos eliminar de nuestra preparación, de nuestro almacén, etcétera, y evitemos algún tipo de daño para nuestro comensal o para nosotros mismos. Pero cuando hablamos de contaminación, aguas, porque puede estar contaminado y por eso es importante evitar que sea contaminado, porque desgraciadamente muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que está contaminado hasta cuando se presente algún problema con un comensal o con nosotros mismos o con alguien de nuestra familia, algún hijo, nuestro papá, nuestro abuelo, al que le hayamos ofrecido algún alimento que nosotros hayamos preparado. ¿Ok? Asimismo es importante que tú conozcas o que tú entiendas que no es lo mismo limpiar y desinfectar. Cuando nosotros hablamos de limpiar, estamos hablando de quitar prácticamente la mugre que estamos viendo, todo lo que es visible. Yo estoy limpiando una mesa, le estoy quitando el polvo, le estoy quitando las migajas de pan, etc. Estoy quitando lo visible. Pero lo que no es visible, como comenté hace rato, lo que nosotros únicamente lo podríamos ver con un microscopio, va a estar presente en esa superficie, en esa mesa, en esa silla, en ese piso, en ese utensilio, etc. Por lo tanto, debo de desinfectar también esa área. Y cuando yo hablo de desinfectar, hablo de aplicar una solución, como puede ser un cloro o algún otro desinfectante, tal vez yodo, siempre y cuando sea con las concentraciones, con el tiempo adecuado que el fabricante nos indique. Y esto nos va a ayudar a eliminar la mayoría de los microorganismos que causan las enfermedades transmitidas por alimentos. Si te fijas, si nosotros vamos entendiendo estos temas o vamos entendiendo estos puntos, estos factores, vamos a ir también aprendiendo cómo poder evitar que nuestro alimento se contamine. De la misma forma, quiero que veas este diagrama para que también entendamos que la contaminación de cualquier alimento puede estar presente o se puede dar o puede surgir en cualquiera de las etapas. Te voy a poner este diagrama en donde vamos a simular que va desde su origen, es decir, ya sea en la granja o el almacenamiento, la cosecha, hasta lo que es ya la mesa. ¿Ok? Checa este diagrama. Si tú te fijas, nosotros podemos hablar de que el alimento lo podemos conseguir, o esta materia prima, por ejemplo, en una granja. Vamos a suponer que voy a producir un queso o que necesito leche, ¿no? Como materia prima para mi producción o mi preparación de alimentos. Entonces, si yo tengo a mi ganado y no tiene una condición adecuada la estructura o lo que son ya el equipo que yo maneje para ordeñar el ganado, desde aquí puedo empezar a tener yo ya un foco de contaminación.
Si a esto lo tengo bien, ok, ya pasamos la etapa de la granja o la etapa del almacenamiento, cosecha, etcétera, nos brincamos al transporte porque va a haber un transporte que nos va a llevar esa materia prima. Si yo en ese transporte no tengo un manejo adecuado, una higiene adecuada de mi transporte y de mi personal, etcétera, ya tendré aquí una contaminación. Pero vamos a suponer que también tuvimos una palomita, tuvimos un excelente manejo en el transporte del alimento, etcétera, la temperatura adecuada, todo muy bien lavado, desinfectado para poder nosotros transportar el alimento. Y bueno, llegamos al mercado donde vamos a terminar vendiendo este producto, entregando este producto para que de ahí en el mercado pues venga el chef o venga aquella persona que va a comprar el producto y poderlo transportar después a su cocina. Pero bueno, mismo punto, tenemos palomita en el mercado, se manejó muy bien. Entonces ahora viene el transporte que va a llevar esa materia prima o ese alimento del mercado a tu restaurante, cocina, a tu casa incluso, ¿no? Entonces seguimos con palomitas. Pero si yo en mi restaurante o en mi cocina, mi personal no tiene una higiene realmente adecuada o no sabe cómo manejar, cómo controlar la manipulación de estos, vamos a tener una contaminación en esta área. Que tuvimos una palomita también ahí, vamos excelente, ok, puras palomitas, pero resulta que yo llego a la mesa, resulta que mi mesero no se lavó las manos, a lo mejor salió en su hora de descanso, incluso se fumó un cigarro, regresó, lleva su platillo, metió los dedos dentro de algún vaso o inclusive tocó algún alimento con sus manos que ya venían contaminadas y antes de llegar nosotros con el comensal, pues este producto yo ya lo contaminé. Entonces, si te fijas, o a donde quiero llegar con este diagrama que te estoy poniendo, es que todas las etapas del manejo de alimentos son sumamente importantes. O, velo así, todas pueden ser sumamente críticas. Por eso debes de tener una higiene totalmente controlada para lograr una inocuidad de tus alimentos. Hablar de calidad de alimentos es muy fácil. Yo puedo decir que mi alimento es muy rico, una excelente calidad, una apariencia excelente, un sabor wow, que nos va a enamorar. Pero yo no puedo presumir de todo esto si tras bambalinas mi producto no tiene nada de higiene, si la inocuidad de este alimento es pésima. De nada me sirve tener yo un producto que presuma que es de alta calidad cuando la higiene está muy mal, porque es el punto principal, sería la base para que mi producto me pueda garantizar que si yo lo consumo, yo tenga una calidad de salud con este consumo y no lo contrario. ¿Ok? Ahora pasemos a otro punto que creo es muy relevante. Cuando nosotros estamos manejando alimentos, tenemos que tener en cuenta factores clave. Y dentro de estos factores clave está la famosa zona de peligro de la temperatura. La zona de peligro de temperatura no es más que aquella en donde los microorganismos se pueden reproducir más fácilmente, inclusive pues más rápido, y esto oscila en una temperatura de 4 a 65 grados centígrados. Por lo tanto, los productos que tienen que ir fríos, si llegaron en el transporte, yo inmediatamente tengo que garantizar que esté por abajo de los 4 grados centígrados. Si yo voy a preparar un alimento y lo tengo que subir a temperatura, inmediatamente tengo que lograr que sobrepase los 65 grados centígrados. O sea, este proceso debe de ser muy rápido para evitar que pasemos por esa zona de peligro de temperatura. Es decir, hay que evitar que el microorganismo pase por esta zona donde se va a reproducir de una manera muy rápida y de una manera muy fácil. Entonces, esa zona de peligro de temperatura siempre la tenemos que considerar. Y repito, como lo dije en un inicio del video, esto aplica tanto para casas como para cualquier establecimiento de preparación de alimentos. Ojo con este punto. Y no es nada descabellado contar con un termómetro para alimentos. Son muy fáciles de conseguir, ¿ok? Chequemos lo siguiente.
Vámonos a otros factores claves. ¿Qué factores claves? Bueno, no voy a preparar platillos o alimentos con demasiada anticipación, porque corro el riesgo de que cuando yo esté manipulándonos de una temperatura a otra, pueda yo pasar por esta zona de peligro de temperatura. Por lo tanto, lo ideal es que la preparación de alimentos sea en el momento que se va a consumir, pero en ocasiones, por el número de comensales, por el tipo de evento y demás, no nos permite hacerlo y tenemos que cocinar tal vez o preparar tal vez este platillo un día antes o horas antes. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado para evitar que tengamos una proliferación de microorganismos. Otro de los factores claves, por supuesto que esto es demasiado obvio, pero ¿qué crees? Desgraciadamente es tan obvio, pero al mismo tiempo muy mal manejado. La higiene personal, porque la higiene personal va desde que te presentes bañado a tu trabajo, que te cambies de ropa, es decir, de la que llevas puesta tú en tu día a día, llegues, tengas un lugar donde poderte cambiar para ponerte tu uniforme, puedas tener tu cubreboca, tu cubrepelo completo, etc. Todas las que son las características que tienes que tener tú para poder ingresar a un área de preparación de alimentos, las tenemos que tener totalmente al 100, uñas cortas, no barba, no bigote, cosas que luego mucha gente piensa que es una exageración, pero no, a final de cuentas, este vello que nosotros tenemos corporal también es una fuente de infección, a final de cuentas puede promover a que nosotros contaminemos algún alimento. Obviamente, cuando hablamos de empleados con infecciones, por ejemplo, con una gripa, no deben de estar en la cocina, es decir, no los podemos dejar entrar. Este tipo de empleados deben de estar en casa. No podemos permitir que trabajen bajo estas características o circunstancias. Y después te voy a hablar de la contaminación cruzada, que es otro de los factores claves. ¿Qué es la contaminación cruzada? No es más que transmitir un microorganismo de un lugar a otro, vamos a verlo así para que sea muy entendible. Por estar manipulando un lugar y luego voy y manipulo otro lugar, yo estoy pasando de este lugar a otro este microorganismo. Ejemplos, hay muchísimos. El más típico, la tabla para picar, porque es bien común que lo hagamos. Tengo mi tabla para picar, estoy picando carne, acabo de picar la carne, guardo mi carne y ahora traigo fruta o verdura y pico mi fruta y mi verdura. O una de dos, o ni siquiera lavé la tabla, o nada más la enjuagué, la volví a regresar a la mesa y empecé otra vez con el picado. Entonces yo ahí tengo una contaminación cruzada, porque un alimento crudo va a tener microorganismos. Y al momento que yo empiece a picar mi otro producto, mi otro alimento, voy a tener una contaminación cruzada. Entonces, ojo con este tipo de contaminaciones. Otra contaminación cruzada, yo tengo un barro, tengo un grano, me lo acabo de rascar y sigo picando o agarro algún producto que voy a utilizar. Eso es una contaminación cruzada. Otra contaminación cruzada, tengo una cadena o tengo alguna arracada, algún arete o algo y se me cae en algún alimento. Esa es una contaminación cruzada. Estoy transmitiendo microorganismos de un lugar a otro. Entonces hay que evitar todo este tipo de transmisión, ¿sale? De estar de un lugar a otro llevando microorganismos. Y esto es teniendo un orden para preparar las cosas e incluso un utensilio para cada cosa. Por ejemplo, lo ideal es que tú tengas una tabla para carnes, una tabla para frutas, una tabla para verduras, una tabla para pescados, porque también el pescado es diferente a los otros tipos de carnes. Entonces, eso será como tu ideal y obviamente después de que utilices cada utensilio tienes que lavar y desinfectar. ¿Ok? Bueno, ahora veamos las causas de contaminación de los alimentos, que son 3: biológicas, químicas y físicas. Las biológicas pues va a ser por bacterias, por todo aquel microorganismo, todo ser vivo, vamos a llamarlo así para que sea bastante entendible, que va a estar presente en nuestro alimento, pues es una causa de contaminación. Al final de cuentas, sus toxinas, sus huevecillos, todo esto que está alojando en este producto, pues va a contaminarlo. Inclusive el desecho que estos mismos microorganismos tienen, pues van a estar en este alimento y se va a contaminar. Por lo tanto, este producto debe de manejarse adecuadamente y los tiempos de cocción, como dije, son sumamente importantes para también poder matar a estos microorganismos. Después tenemos otra causa de contaminación que es la química.
Y la química generalmente o así sucede, es por errores, descuidos, tenemos de repente inclusive negligencias o simple y sencillamente el empleado no es el ideal para ese tipo de trabajo. Y no lavó bien los utensilios y dejó residuos de jabón en un plato o en una cazuela. O el almacenamiento es pésimo y tenemos almacenado alimentos y en ese mismo lugar tenemos almacenado insecticidas, por ejemplo. Entonces también aquí puede haber una contaminación. Ese sería otro tipo incluso de de contaminación cruzada, contaminación cruzada. Y por último tenemos pues lo que es la contaminación física. La contaminación física también es muy fácil que se dé porque viene muy pegada a la higiene personal en cuanto al manejo de joyas, que el reloj, que el arete, que la cadena, el manejo de uñas, por ejemplo, con las chicas que traen las uñas largas y más cuando son postizas, pues se puede desprender una uña, se me puede caer un arete, inclusive se ha llegado a caer un reloj. Todo este tipo de materia, pues es contaminación física. Si yo no traigo mi cubre pelo, ¿qué va a pasar? Puede caer un cabello en la comida y es una contaminación física. Si yo traigo barba o bigote, mismo caso. Entonces, todo esto es contaminación física y que por lo general no debería de ocurrir. Y no debería de ocurrir si tú traes tu uniforme adecuado, si te presentas adecuadamente, sin nada de alhajas, rasurado, obviamente bañado antes de llegar a tu trabajo, etc. Entonces, es otro de los tipos de contaminación. Y bien, ahora hablemos de los principales vehículos de la transmisión de esas enfermedades, ¿no? Y pues el primero somos nosotros. Somos el número uno y volvemos al punto de la higiene personal. Si tú te fijas en este dibujo, es importante que tengas tu cofia, pero que cubra completamente tu cabello, para que no tengamos una contaminación con tu cabello, una contaminación tipo física, como comentamos hace rato. El tapabocas es súper importante, mucha gente no lo utiliza por una supuesta incomodidad. Pero ¿qué pasa si tú llevas tu alimento en ese momento, lo estás cargando y en ese momento estornudas o toses? Va a haber una contaminación, entonces es importante. De hecho, en el puro momento que tú estés hablando y lleves un plato y estés hablando, tú estás arrojando microbios. Entonces debes de llevar un cubrebocas, eso es muy importante. Obviamente hablemos del uniforme, pues bueno, vas a llevar una filipina, un delantal, un pantalón largo, zapatos inclusive de seguridad que te permitan trabajar de una manera higiénica y segura, porque también el punto de seguridad es un punto elemental en esta temática. Y si seguimos hablando de los vehículos de transmisión de enfermedades, pues no podemos dejar a un lado la fauna nociva. Y la fauna nociva, sean ratas, moscas, cucarachas, generalmente se da porque no tenemos un manejo adecuado del área de trabajo, no estamos limpiando en tiempo y forma, hay alimentos o residuos de alimentos en el piso o en la entrada del negocio, arrojamos grasa en la entrada del negocio, nunca la limpiamos, el bote de la basura siempre está destapado o no tiene bolsa, etc. Si nosotros permitimos todo este tipo de errores en un negocio o en nuestro propio hogar, por supuesto que más temprano que tarde va a llegar la fauna nociva. Y te voy a decir una cosa, es mucho, pero mucho más fácil evitar que entre que sacarlas. Una vez que tú tienes fauna nociva en tu negocio, se te va a volver un dolor de cabeza insoportable, te va a costar mucho trabajo erradicarla. Ten mucho cuidado con este tema. Y esto es cuestión, repito, de tener un excelente control, una agenda de tu día a día, de cómo trabajar tu limpieza e incluso de manejar calendarios de exhaustivos. ¿Cuáles son los exhaustivos? Donde yo voy a tener que limpiar, prácticamente desarmar todo un equipo, como por ejemplo una campana, para poder limpiar y desinfectar a profundidad. Y esos exhaustivos tú tendrías que tenerlos controlados mínimo cada semana.
aparte de lo que tú limpies y desinfectes cada día, cada semana tendrás que tener un exhaustivo de todo tu material, de toda tu cocina, para evitar de esta manera la fauna nociva. Y bueno, veamos otro de los principales vehículos. Los alimentos crudos, por supuesto. Los alimentos crudos, si yo no los tengo limpios, es decir, ¿a qué me refiero con limpios? Si hay un exceso de sangre en este alimento crudo, un exceso inclusive o presencia de fauna nociva en este alimento crudo, pues ya va a ser un vehículo. En el momento que yo lo meta a mi negocio, que yo lo ponga en mi mesa de trabajo, este alimento ya va a ser un vehículo de transmisión de enfermedades. Entonces no puedo permitir que un alimento crudo llegue en ese tipo de estado, porque ya viene como un vehículo. Y después hablamos del agua contaminada. Pues claro, si yo voy a lavar y desinfectar mi alimento crudo con agua contaminada, volvemos al punto. Entonces hay que saber lavar y desinfectar bien nuestros alimentos crudos, buscando siempre que el agua sea de calidad y obviamente cuando sea de consumo, pues que sea potable. Si hablamos de tierra y aire, pues creo que también es bastante lógico que cuando hablamos de tierra y aire, pues vamos a tener que pensar en puertas cerradas, ventanas cerradas, porque la tierra y aire trae microorganismos. Entonces, son puntos que tenemos que manejar adecuadamente. De repente, pues sí, se ven bonitos los negocios, todo abierto, y sí, pero está entrando aire, está entrando tierra, están entrando microorganismos. Y si a eso le sumas que ni siquiera tienes la atención de mantener tus alimentos cubiertos, peor tantito. Entonces, cuando hablemos de tierra y aire, pensemos en alimentos cubiertos, ventanas y puertas cerradas. Es un punto muy importante que debes de considerar. Y bueno, espero que la plática que tuvimos ahorita haya sido entendible y cualquier duda que tú tengas incluso en esta temática, puedes acercarte a mí con toda la confianza del mundo para poderlo platicar de una forma ya más personalizada. El único que pretendo con este video, como te dije al inicio, es que tú veas dónde puedes tener errores. ¿Para qué? Los puedas corregir en tiempo y forma. De lo contrario, como te dije también hace rato, te va a causar dolores de cabeza enormes. Es importante que cuando tú emprendas un negocio, es bueno pensar en números, cuánto va a salir de esto, cuánto va a salir de esto otro, cuánto voy a invertir, etc. Pero también es bueno que desde que inicies con este negocio, tengas cómo vas a controlar el aspecto de higiene de alimentos en lo que es toda su manipulación. ¿Cómo vas a tener incluso tu área de lavado para el personal? Porque dentro de la higiene personal está el lavado de manos, que te lo explico rápidamente, debe de ir de arriba hacia abajo, y cuando me refiero a arriba me refiero a los dedos, tallando con bastante jabón, cepillo, uñas, pliegues, ir bajando hasta el codo. Cuando me voy a enjuagar es la misma mecánica, pero aquí viene un punto importante. Cuando yo voy a enjuagar y voy a abrir la llave, si yo estoy enjuagando y es una típica llave que tengo que estar manipulando al 100% con mis manos, ya tenemos otra vez el riesgo ahí de una contaminación cruzada. Entonces lo ideal es que pienses en el equipo ideal, valga la redundancia, y por eso te digo que más allá de pensar en números, también tienes que pensar en este tipo de problemáticas que vienen a futuro. Y porque tú las estás convirtiendo en un problema, porque no las atendiste desde el inicio. Si tú tienes el equipo ideal, que es mediante botones que tú oprimes con el pie para que pueda salir el agua o pueda dejar de salir, o incluso, ya en el último de los casos, llaves de palanca para que tú puedas cerrar o abrir con los codos y puedas enjuagarte sin volver a contaminar tus manos. Entonces es un ejemplo, sí, muy burdo, pero que te puede servir para que analices que cuando vas a emprender un negocio de preparación de alimentos, debes de pensar muchísimo en lo que es también el accionar del día a día, y aquí está incluido pues la higiene de alimentos. De lo contrario, por muy rico que sepa tu platillo, por muy buena materia prima que tenga tu platillo, sin la inocuidad, no está realmente trabajada,
tu alimento no es considerado de alta calidad. Va a ser un alimento pésimo. Espero que te haya servido esta charla y me dio mucho gusto de nueva cuenta compartir temática contigo sobre el tema de nutrición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.